muy detox, Sí. como debe ser. Y el señor Fede Pasos está con una boleta. Hola, Fede Pasos, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buen sábado para todos y Buen todas. sábado, qué ¿Cómo bueno están? que esté aquí nuevamente. Muy bien. Veo que El placer es mío. Veo que tiene una boleta de Unión por la Patria. Unión por la Patria. Ok. Sí, hoy la dejo ahí. Está Juan en Porque esa boleta, está ¿no? Juan Grabois. Hoy vamos con las lecturas electorales con el libro Los Peores. De Ok. Juan Grabois. Lecturas electorales. Repasamos libros Sí, de por o supuesto. sobre los y las precandidatos a estas elecciones que se están viniendo. 13 de agosto. La semana que viene, básicamente. Sí, así que ya el sábado que viene estaremos Hay en veda. veda. O sea, no podremos mencionar encuestas, pero sí nombres y demás, pero obviamente. Carnaval toda la veda. Sí, señor, totalmente. Unión por la Patria, ex Frente de Todos, tiene dos precandidatos presidenciales. Por un lado tenemos Sergio Massa, que es la fórmula de unidad. Sí. Es la fórmula de unidad con Sí, gobernadores, intendentes y el grueso de la dirigencia del peronismo. Y por otro lado, la candidatura de Juan Grabois a la presidencia de la Nación junto con Paula Abal Medina. Hay paso. Ujú. O sea, desde lo formal, desde lo institucional, nadie puede negar que Hay paso. no haya paso. Hay paso en tanto y en cuanto los electores que se identifiquen con el peronismo y con la fuerza política nacional y popular van a tener dos opciones presidenciales para elegir. En Yo ese sentido, no, hay paso. Perdón, no quiero tirar por un lado para el otro. Todo indica que esa paso medio que está dirimida ya. Les digo, hay que ir a la lógica del proceso eleccionario de la semana que viene, pero todo indicaría que Sergio Massa se impondría en la fórmula ahí, ¿no? O en la paso. Ahí iba, porque si bien desde el aspecto formal e institucional la paso está, las elecciones se pueden hacer por un candidato o por otro, pero es en algún sentido una candidatura, como decíamos el sábado pasado, Sí. cuando hablamos del objetivo de las PASO, que intenta empujar un programa en el seno del Frente Político de Unión por la Patria, más que una disputa real Total. de poder en cuanto a lo que sería caudal de votos. Y que está buenísimo que sea así, ¿no? Está buenísimo que sea así. Grabois se encarga de decir que él no contiene, que su fórmula no es para contener un electorado, pero está sucediendo un poco eso, digamos. La candidatura de Juan Grabois lo que hace es contener a aquellos votantes que se vean identificados con un programa, con el programa de la economía popular. Y acá nos metemos con este libro que se publicó en marzo, abril, por ahí. Se llama Los Peores, Vagos, Chorros, Ocupas y Violentos, alegato del humanismo cascoteado. No es el primer libro de Grabois. Breaking News. Grabois escribe bien. Sí. Escribe lindo Grabois. Sí. Yo lo he leído otras veces en artículos que ha publicado en el Diario AR o en Infobae o en Página y demás. Y el tono es el mismo, así que no hay por qué pensar que no lo escribió Grabois. A no ser que siempre se le escriba a la misma persona, cosa que no El mismo creemos. ghostwriter. Claro, pero Los Peores está bueno y es como dice la bajada, un alegato. Está armado como si fuese una defensa judicial en favor de los peores, ¿no? Quienes para los medios concentrados, la derecha, la fuerza política de la derecha, son los peores, que sería todo aquel sector de la sociedad marginado, descartado, en palabras Mira. del Papa Francisco. Se referencia mucho en el Papa Francisco en este libro, Claro. lo cita mucho. Es una relación de la que se sabe poco, la relación de Papa Francisco con Grabois. Lo que sí podemos decir es que él se siente referenciado por la figura de Francisco y por sus cartas encíclicas, sobre todo Laudato Si, que es la que habla del cuidado de la casa común, ¿no? Y del problema medioambiental. Todo que indicaría hay en el mundo. desde Grabois que tiene vínculo directo con Francisco. Sí, hay un vínculo cuando él estaba en Buenos Aires antes de que sea papa, desde ahí viene el vínculo. Claro, pero no se obvio. sabe qué tan personal es, ¿no? Digamos, es una referencia ideológica, es una referencia también política Sí. en un sentido y también espiritual. De hecho, se traspola cuando llegó la ley del aborto, ¿no? Juan tomó una postura y estaba en contra del aborto. Estaba en contra del aborto, sí, bueno, de eso no habla en el libro. Ok, Pero de lo que habla sobre todo de la economía popular. interesantísimo. Lo que tema. dice Grabois son los posicionamientos de la economía popular, que básicamente lo que dice es que desde fines de los 90, de la dictadura para acá, con un fuerte agravamiento de la situación en los 90 y sobre todo ahora en el siglo XXI, la economía se divide en tres, ya no se divide en sector público y privado, como antaño. Según Grabois y según la economía popular, es sector privado,
sector público y sector de la economía popular. Y lo que está empujando Grabois en este libro, y creo que yo también con esta precandidatura presidencial, es que los requerimientos y los reclamos de la economía popular se vean impresos en el Estado, cosa que fue sucediendo con el correr de los gobiernos. El gobierno de Alberto Fernández le dio lugar a la economía popular con algunas medidas, también el gobierno de Macri. Sí, obvio. Pero lo que dice Grabois es que lo que se necesita es un plan de Argentina humana y federal que reglamente a la economía popular como un tercer sector de la economía. ¿Sí? Okay. La economía popular son una serie de organizaciones, confederaciones, cooperativas, ¿sí? Que entienden el derecho de las personas para trabajar como un derecho básico, ¿sí? Desde el punto de vista de la organización de cooperativas y no de sindicatos como era el del trabajo formal anterior. Entonces va explicando en el libro cuáles son las características de este... ¿Vivienda, techo, comida? Te pregunto. Las 3T, ahí viene la influencia del Papa Francisco. Tierra, techo, trabajo. Tierra, techo, trabajo. Tierra, techo, trabajo. Lo que tiene también este libro es que historiza, ¿no?, la historia de los movimientos sociales desde mediados de los 90, las primeras experiencias de organizaciones sociales no sindicales, ¿no?, que comienzan en el interior del país, y después la aparición de confederaciones de trabajadores de la economía popular ya a fines de los 90 como una especie de resultado de lo que fue el movimiento piquetero, y de la experiencia puntual del MT, que él es uno de los referentes del MT, ¿no?, el movimiento de trabajadores excluidos. Y en este libro se citan muchas experiencias en cuanto al trabajo del MT, que tiene distintas ramas, ¿no? Desde las ramas de trabajadores cartoneros, de adictos recuperados, cooperativas de trabajo de saneamiento ambiental. Toda esa serie de experiencias se pueden encontrar en este libro Los Peores, desde los testimonios incluso de los implicados. ¿No? Habla en el libro de su experiencia en 2001, cuando justamente estaba asistiendo a las personas en condición de calle. Claro, ahí en su laburo en Villas empezó, no digo que antes no lo hiciera, pero ese fue uno de los principales. Claro. Sí, Grabois se nombra a sí mismo como hijo del 2001, como parte de esa generación post-2001, y del que se vayan todos, que a él le duró mucho más allá de lo que fue la recuperación de la política como herramienta de transformación a través de Néstor Kirchner. Por eso hay muchas personas que se reivindican kirchneristas que votarán a Grabois, pero Grabois no se reivindica a sí mismo como kirchnerista. No. La palabra Kirchner, el nombre de Néstor Kirchner, la referencia al kirchnerismo y a las políticas públicas del kirchnerismo en Los Peores aparecen en la página 148 recién. No, el kirchnerismo clásico acá no lo vamos a encontrar, sino más los posicionamientos de la economía popular. A Cristina le hace dos grandes reconocimientos, ¿no?, que es la política jubilatoria, por un lado, y la asignación universal por hijo, que él la sostiene como una política revolucionaria, ¿no?, en cuanto a lo que es la economía de las madres que tienen hijos en situaciones de vulnerabilidad. Hay un detalle en este libro que fue comidilla política de los programas del tema a poco de ser publicado, que es cierto reconocimiento, no una defensa, pero sí cierto reconocimiento de Pepín Rodríguez Simón en este libro. Prófugo todavía, eso, ¿no? Aún prófugo de la justicia. Un operador judicial del macrismo, ¿no?, implicado en la persecución a los dirigentes del grupo Indalo, ¿no?, a los empresarios del grupo Indalo. A los dueños. A los grupos, que se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia al día de hoy, y que Grabois lo nombra como fundamental para la negociación de la ley de barrios populares y para un relevamiento de barrios populares que se hizo durante el gobierno de Macri. Mira. Eso lo dice en este libro. Lo que tiene Los Peores es que Grabois no esquiva el bulto de las polémicas. No, va con sus datos, digamos. O sea, trata de desarmar una serie que él considera como prejuicio o como críticas que escuchamos a menudo hacia su figura y a su forma de hacer política, como por ejemplo esto de que son gerentes o administradores de la pobreza, ¿no? Por eso yo arranqué diciendo que ellos entienden a la economía popular como algo que llegó para quedarse, en tanto y en cuanto el trabajo público y el trabajo privado no llegan a
a representar una totalidad, a la totalidad de los trabajadores, digamos, Claro. con los pronósticos de recuperación y de crecimiento de la economía que hay para los próximos años. Según estimaciones que hace Grabois en este libro, se lograrían 2 millones de puestos de trabajo más. Pero esos 2 millones de puestos de trabajo implicarían 9 millones de personas que seguirían quedando afuera de la de repartición de trabajo en tanto el sector público y el sector privado. Entonces, toda esa masa de trabajadores en edad activa para trabajar serían absorbidos por la economía popular. Y en algunos aspectos se logra, en otros no. Él dice que la economía popular se divide en dos estadios. La economía popular organizada, que es la que representan las confederaciones laborales entre las que están nucleadas en la UTEP, la Unión de Trabajadores Populares. Y por otro lado, una economía popular dispersa que falta organizar hasta que el Estado venga a poner reglas claras sobre el asunto. Esa es la gran propuesta de Grabois, que está expresa en este libro y que me parece que es la que viene a empujar esta candidatura presidencial. Ok. ¿Es una plataforma el libro? Entonces, no, el libro no es una plataforma. Es un alegato. Es un alegato, está estructurado como un alegato, pero sí hay mucho de las propuestas que están en la plataforma electoral de estas candidaturas, digamos. Muy bien. ¿Es un libro largo? ¿Es un libro extenso? Son 300 páginas, sí. Ok. Es largo, mucho número, mucha data. De a ratos descomprime con anécdotas personales, se habla mucho en primera persona. Está bueno, está bien escrito. Y a uno le quedan cosas también. No le esquiva el bulto en cuanto a la a veces mala administración que hay de lo que es el plan Potenciar Trabajo, mira. que es el principal. Cuando se habla de planes, Grabois dice, se habla del potenciar trabajo. Sí. Y él dice, el potenciar trabajo depende de unidades de gestión que están establecidas por el Estado, pero hay punteros políticos de distintas organizaciones que por los propios vicios de la política a veces los administran mal, Ujú. Bueno. en el sentido de que se utiliza como herramientas de extorsión para que tal o cual trabajador que lo percibe vaya a una movilización o deje de ir y demás y se exprese políticamente. Dice, pero eso no es una cuestión estructural. Claro. Esas son desviaciones que ocurren porque no se termina de establecer reglas claras, ¿sí?, Comparto esa en mirada, cuanto igual, a ¿eh? derechos Sí, sí. y obligaciones de las personas que los perciben. La crítica que Grabois le hace al Estado es que desde el Estado se tiene que bajar claramente y comunicar claramente cuáles son los derechos y obligaciones de las personas que perciben el plan Potenciar Trabajo para que no sufran los abusos que sufren a causa de algunos Claro. mal llamados punteros políticos Sí. o dirigentes barriales que administran por una cuestión estructural de las jerarquías de cada organización estos planes. Tal cual. Pero interesante. no interpretar eso como una crítica estructural, no es que esté mal el El plan. sistema y el plan. De Sí, hecho, ¿no? Grabois lo dice provocativamente. No sobran planes, faltan planes. O sea, él está a favor de esta política Sí, claro. de Estado. Lo más discutible es si es una política de contención o no, si es trabajo estable o no. Él dice que es una falacia eso de crear planes por trabajo, porque los que perciben el plan trabajan. Es una contraprestación. Vos recibís el plan Potenciar Trabajo a contraprestación de trabajar en una cooperativa Seguro. de reciclado urbano o de saneamiento ambiental y demás que son administradas por las Construcción, organizaciones. bla. Ujú. Entonces se encarga de desarmar estos preconceptos que hay sobre la economía popular con el tono de Grabois. Que Ok. a veces es provocativo, es un dirigente provocativo. Sí, digamos, es provocativo. que le gusta provocar. También para llamar la atención, porque si vos sos muy modosito en posturas No, que obvio. son- No apareces en ningún medio, por Claro. ejemplo, ¿no? Siendo Grabois no apareces en ningún medio en ese lugar, salvo en el Destape, en Futurock, en los medios que están de este lado, digo, pero si no, anda TN. Yo creo que podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, como con cualquier dirigente político, pero no podemos decir bajo ningún concepto que no es un dirigente y que no es una expresión de la política que no venga a aportar. Viene a plantear un tema sobre la Sí. mesa que existe Sí. y que desde el prejuicio no sirve trabajar y pensar. Y además a la nueva, o a la política más reciente, no nueva política, la política más reciente, ¿no? Es un candidato que rompe un poco en ese sentido, con su búsqueda, así como los hay del otro lado también, digo, pero Grabois lo ha generado. Y bueno, ahora veremos cómo le va la semana que viene a Juan Grabois. Después restará pensar qué va a pasar el 14 de agosto, cuando ya hayan pasado justamente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el rol que puede llegar a cumplir tanto Sergio Massa o Grabois, dependiendo quién sea el perdedor de esa primaria, ¿no? Él dijo que de ganar Sergio Massa, que es lo más probable que suceda, Sí. lo va a apoyar.
¿no? Bueno, Es lo que debería suceder en una Claro. interna. Debería cualquier suceder. interna, sea de la expresión política que sea, que también es una incógnita del otro lado, ¿no? obviamente, ¿qué va a pasar si gana Bullrich? ¿Qué va a pasar con Larreta? ¿Y qué va a pasar en viceversa también, obviamente? Sí, claro. Tal cual. No sé, es más, te digo que dudo más de qué va a pasar de ese otro lado que del lado de Grabois. Sin dudas. Por ahí Grabois públicamente sale a bancar y por ahí después no lo banca tanto a Sergio, pero públicamente yo creo que lo va a salir a bancar el día después. Ahora del otro lado no sé qué va a pasar. Sí, quizás bancará la fórmula de unidad. Él ha tenido palabras durísimas Muy para duro. Sergio Massa Sí. en la previa. ¿Algún día se escribirá la historia de ese cierre de lista? Vos te tocó estar en vivo en ese momento, ¿no? Sí, el viernes en realidad, cuando claramente ya había al menos una fórmula que se creía que iba a acompañar, que iba a ser la de unidad, o no. Del otro lado está Daniel Scioli en un acto anunciando su candidatura y nos enteramos en vivo 20:47 que había lista de unidad o fórmula de unidad con Sergio Massa y Chivo Rossi. Y horas después, Grabois confirma su Sí, candidatura con un acto de marketing, no sé si apareció la foto, la teníamos por ahí, con un trabajador cartonero ingresando los avales. Sí, claro. Que además es un dirigente Eso fue el cartonero. sábado a la noche, tipo 7:30, 8 de la noche fue. Creo que habíamos terminado cápsula, fue poco después de las 20 horas. Claro. Que llevan ese carro, ahí la estamos viendo. Que esto es un hecho político, digamos. Tremendo, ¿no? Es un tremendo, hecho de sí, sí. marketing político Sí, bien claro, muy entendido. bueno, muy bueno. Para expresar cuál es el sector social al que pretende representar. Sí, ¿no? sí, obvio. Es un hecho político inteligente. Muy interesante, muy interesante. Una historia que algún día se escribirá ese cierre de lista. Hermoso cierre de lista. No quisiera haber sido alguno de los nombres que estaban ahí danzando. Difícil. Twitter esa noche fue Twitter esa noche. una noche Claro. inolvidable. Totalmente. Bueno, gracias Fede Pasos. A ustedes. Seguimos todas estas recorridas, estos libros que usted va leyendo y obviamente estos perfiles a través de sus redes, ¿no? Sí. Pasos con Z, @pasos con Z _bajo es mi Instagram. guión bajo al final. Sí. Y después también mi podcast, Por favor. Federico Pasos, es mi canal de YouTube, Literatura en Caliente. Comento libros. Muy bien, muy bien. Usted nos cuenta los diferentes libros, lo vamos a ir a escuchar ahí como cada semana. Gracias, Lo dice Fede. Sí. rápido como que lo vomita y se Sí, lo saca sí. encima. No, Me da vergüenza. Es modesto, respeta Pero señor, su decisión ¿no de escuchó autor. la columna de Dani Olmi? Hay que cargarse Sí, me ahí hizo la mal viajar bandera. un poco. Ahí Yo va. quiero que sepas además que desde ayer estamos en TDA para toda la Argentina, así que ahora Saludos te a están la viendo de gente, diferentes lugares de nuestro país. de Sin forma poner gratuita. presión. Hola, Sin mamá. ponerte presión. Hola, mamá. En todos los lugares de la Argentina. Gracias, Fede Pasos, un placer Adiós. tenerlo aquí. Pasó Fede Pasos. Pasó Fede Pasos aquí por Cápsula. 6 de la tarde, 6 minutos. ¿Tenemos tanda? ¿Tenemos música, Carlita? Música. De la número 1. Me pongo de pie. Taylor Swift. Y esta canción que es su más reciente sencillo. Una de las canciones inéditas de su nuevo disco. De la propia Taylor. Se llama I Can See You. Se va derechito a lo mejor del año. Esta canción. Y ella viene a la Argentina muy pronto.